bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno que aquí hay una buena luz. Pues, amado, el tema de hoy va muy conectado al video que estuvimos viendo. Nuestro tema de hoy que voy a tratar, ¿verdad? Mire cómo tenemos el reloj al frente ahí, no pasarme del tiempo. Para eso me voy a sostener con mi estructura que tengo acá. Usted me va a ver que me voy a guiar por la estructura, porque como mi metaprograma es de opciones, y yo soy de opciones, pues entonces tengo que tratar de someterme a la estructura, para que entonces vayamos con el tiempo. Así es que vamos a dar las gracias al Señor por el tema de hoy. Y este tema de hoy se llama el Espíritu Santo y la misión. ¿Cómo se llama el tema? El Espíritu Santo y la misión. Pero usted va a ver que no solamente es la misión, como usted veía acá, ¿verdad? Cuántas religiones y cuántas personas que todavía no le ha llegado el Evangelio estaban representados por caricatura, pero eso es una gran realidad. Y hoy, con los medios que tenemos, muchas personas están siendo extraviadas del camino. Y nosotros los que sostenemos la verdad, pues estamos aquí para oír la voz del Espíritu Santo y poder llegar hacia esas personas. El tema de hoy es el Espíritu Santo y la misión. Y nosotros vamos a estar en lo que es Hechos, vayan buscándolo, Hechos 13 del 1 al 4. Vamos a estar buscando ahí y vamos a tratar de que lo que buscamos con lo que es el tema de hoy, que es que podamos valorar lo que es la dirección del Espíritu Santo en la misión y que nosotros podamos comprometernos a buscar su guía en todo momento mediante lo que es el poder cultivar mediante la oración la sensibilidad al Espíritu Santo y poder saber cuándo es Él quien nos está hablando. Esa es la parte que estamos buscando, que en esta mañana podamos nosotros salir de acá. Porque sí, es bien cierto que lo que es la misión no nace, por ejemplo, de lo que ellos sentarme a hacer una planificación, de lo que es un comité que me elija, sino que la misión misma, que no es una misión humana, viene direccionada por el Espíritu Santo. Y es una parte que nosotros como iglesia tenemos que saberlo, que esa misión nace en el Espíritu Santo. Y nosotros en lo que es esa lectura que vamos a tener aquí, la tengo acá capturada, leemos Hechos 13 del 1 al 4, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vea cómo prácticamente ahí en esa lectura la gloria y la honra sea para el Señor, y decimos que el Señor pues nos ayude a nosotros también a poder pues llevarnos de esa lectura. Nosotros ahí vemos prácticamente 4 cosas muy importantes que nosotros vamos a tratar de desglosarla en los minutos que vamos a tener aquí. Una primera cosa es, grábesela muy bien, que el Espíritu Santo habla a quienes le buscan. Y dígaselo al que está al lado. El Espíritu Santo habla a quienes le buscan. Otra verdad también que vamos a ver es que el Espíritu Santo llama y aparta.
O sea, el Espíritu Santo llama y el Espíritu Santo aparta. Otra verdad que vamos a ver es que la iglesia discierne y obedece. La iglesia discierne y la iglesia, al discernir, la iglesia obedece. Y otra parte que vamos a ver es enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Y usted verá en cada uno de esos puntos, vamos a tratar de llevar la esencia. Que es importante es nosotros poder entender esas 4 verdades. Y al final vamos a tener 3 preguntas, que son 3 preguntas que usted se la va a llevar, y 3 preguntas que le van a preguntar allá cuando usted llegue, a ver cómo usted también las respondió. Primeramente, nosotros conocemos el hecho de que aquí en República Dominicana, y quiero empezar con este escenario para poder conectar con la parte, ¿verdad?, que nos trae la iglesia de Antioquía y podamos ver su gran importancia en este asunto y su protagonismo. Nosotros vemos, por ejemplo, acá en lo que es el aeropuerto Las Américas, que en ese aeropuerto Las Américas, pues decenas de vuelos, ¿verdad?, van y vienen. Y en esa decena de vuelos que van y vienen, la gente se entretiene mucho por los pasillos, ¿verdad? Yo soy una de ellas, mirando todo lo que son los pequeños restaurantes que están dentro, las tiendecitas para vender souvenirs y todo lo demás, y luego buscando locamente lo que es la puerta de entrada para poder entrar a lo que es, ¿verdad?, la parte de su avión que le toca, y uno se entretiene por ahí. Sin embargo, nosotros casi nunca nos preguntamos, en realidad, ¿qué es lo más importante aquí para uno montarse en un avión y uno poder entonces irse hacia su destino? Y lo más importante, todos lo sabemos, es precisamente un edificio que los pasajeros ninguno lo ven, pero que sí es el edificio que realmente tiene una gran importancia, y ese edificio es la torre de control. Dígale a aquel está al lado, la torre de control. Ese edificio que está ahí en los aeropuertos es la torre de control. Desde allí, una voz que los pasajeros no escuchan, porque no la escuchan los pasajeros, el único que puede escuchar esa voz ahí es el piloto. Esa voz le dice cuándo puede despegar el avión, le indica la ruta y también le dice cuándo aterrizar. Ningún piloto puede precisamente hacerse el desentendido y decir por una emoción buena que le llegue a él, déjame aterrizar aquí, déjame ver si aterrizo en este lugar, o déjame aterrizar ahora. Jamás se le puede ocurrir, porque no lo puede hacer. Tiene que esperar precisamente que le den la autorización para él poder autorizar. Entonces, la iglesia de Antioquía, mire a ver, para que usted vea la importancia que tiene la iglesia de Antioquía, porque realmente nosotros en todos los estudios que hemos visto en nuestra juventud y en todo lo demás, en la escuela bíblica, siempre se habla de la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén que tenía estas necesidades, y la iglesia de Jerusalén que tenía todos estos misioneros y todo lo demás, pero la iglesia de Antioquía se menciona poco. Pero a partir de hoy usted va a querer mencionar la iglesia de Antioquía por la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia de Antioquía fue la primera congregación de la historia, oiga bien, que funcionó como torre de control del Espíritu Santo. Esto me encantó. Y usted va a decir por qué. ¿Por qué la iglesia de Antioquía funcionó como la primera iglesia que fue la torre de control del Espíritu Santo? Bueno, recuérdense que fueron perseguidos los cristianos de ese tiempo. Y con la muerte de Esteban, que Esteban murió apedreado, ellos pues corrieron bastante lejos. Y allí llegaron precisamente a Antioquía. Y ahí fue precisamente donde se establecieron. Y Antioquía no era una iglesia como Jerusalén, grande, y la primera iglesia, no era esa, no era la iglesia madre. Era una iglesia joven y que estaba constituida por esos creyentes desconocidos que huyeron tras el asesinato de Esteban. Y ahí, bueno, usted lo puede encontrar esa historia en Hechos 11 del 19 al 21, que no se lo voy a leer ahora, pero usted lo encuentra ahí.
quiénes llegaron ahí y de dónde venían ellos a establecerse en Antioquía. Y era además una iglesia asombrosa, porque era una iglesia que tenía una mezcla increíble, la mezcla que solamente la puede hacer la gracia. Lo que la gracia puede unir, lo tenía, señores, la iglesia de Antioquía. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía tenía a Bernabé, tenía un judío también que era de Chipre, tenía también a Simón, que era llamado Niger, y casi con certeza era un hombre que era de piel oscura, ¿no? Tenía también a Lucio, que Lucio era de la corte del África, del norte del África, y tenía a Manaén, que era un criado en el palacio junto a Herodes, o sea, un hombre de la aristocracia. Y también tenía a Saulo, que usted se recuerda que Saulo era un ex perseguidor de la iglesia y un ex perseguidor de cristianos y cristianos que realmente estaban haciendo su trabajo en el Señor y donde él trató de impedirlo. Entonces, ahí estaba compuesta esa iglesia por judíos y gentiles, estaba compuesta por africanos, estaba compuesto por aristócratas, estaba compuesto por perseguidos y estaba compuesta la iglesia de Antioquía por también perseguidores. Era ese retrato de lo que únicamente la gracia puede unir. Pero ¿dónde precisamente estriba esa importancia de la iglesia de Antioquía? Dice que la iglesia de Antioquía realmente estaba ministrando al Señor y ayunando, a la que el Espíritu Santo entonces le habló para poder lanzar el movimiento misionero que llegaría hasta nosotros hoy. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Antioquía? Estaba ministrando al Señor, y la iglesia de Antioquía, con toda esa mezcla, unido por la gracia, esa iglesia estaba orando, estaba adorando, estaba ministrando al Señor y estaba en completo ayuno. Usted encuentra, por ejemplo, en Hechos 11, 19 al 21, que dentro de ellos estaban Pablo y Bernabé, que eran las personas que habían levantado precisamente esa iglesia en fundamentos. ¿Por qué? Porque ellos habían entrenado a los primeros discípulos ahí, habían discipulado todas esas personas, Pablo y Bernabé. Y esa iglesia estaba ya bien fundamentada. Dice que Bernabé halló allí mucha gracia y que le agradó mucho quedarse allí. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Qué bueno que nosotros lo veamos, que allí precisamente el Espíritu Santo lanzó el primer movimiento misionero de la historia, el que hizo posible que ese evangelio llegara a Europa, y que de Europa llegara a una pequeña isla que se llama República Dominicana, y que hoy nosotros fuimos alcanzados como gentiles por ese evangelio. Amén, aleluya, porque si no se hace esa dedicación de la iglesia de Antioquía, no sale de allí el primer movimiento misionero que hizo posible que usted y yo no fuéramos huérfanos, que usted y yo hoy en día tuviéramos un padre y tuviéramos amparado en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces esa es la gran importancia que tiene la iglesia de Antioquía. Entonces realmente, ¿dónde sale hoy para nosotros la pregunta? La pregunta sale, hoy Dios podría encontrar en nosotros oído dispuesto, o podría encontrar líneas ocupadas. Si el Señor hoy quisiera enviarnos hacia una misión, alguno de nosotros, ¿podría encontrar la línea ocupada? Usted sabe que cuando, por ejemplo, usted llama, si la línea está ocupada, usted no puede conectar con la persona, ¿verdad? No puede hacerlo. Entonces, si Dios lo llama hoy a usted, ¿podría usted estar tan conectado como la iglesia de Antioquía, que podría usted identificar esa voz, ese llamado, y poder usted hacer como hicieron para nosotros hoy día conociéramos el evangelio? Es una pregunta que queda con ustedes ahí en esa parte. En el versículo, por ejemplo, 1 y la primera parte del 2 de Hechos 13 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando el Espíritu Santo habló? Ministrando al Señor y ayunando. ¿Y qué es ministrar al Señor? Es adorar al Señor.
es orar al Señor, entrarse en una adoración profunda que sea capaz de tener un ambiente propicio para escuchar la voz del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que vemos ahí es el ambiente de la voz. ¿Y cuál es el ambiente de la voz? La oración y el ayuno. Si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay entrega sincera, es difícil que usted pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba mientras ellos ministraban. Aquellos líderes no estaban pidiendo cosas, ellos estaban en una adoración profunda. Hay precisamente un principio que atraviesa toda la Escritura y es bueno que usted la vea. Yo siempre le digo a la persona que la Escritura tiene una coherencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que si hay una persona que está buscando acercarse a Dios, va a poder encontrar acercarse a Dios porque va a encontrar la conexión en todas las Escrituras. Entonces hay un principio que atraviesa todas las Escrituras y es que Dios revela su voluntad en un ambiente de adoración. Y yo quiero que usted le diga al que está al lado, Dios revela su voluntad en un ambiente de adoración. Amén. Amén, qué lindo, qué lindo. Eso se le graba y eso ya cuando usted quiere conseguir la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo lo mueva, ya usted sabe que tiene que entrar en un ambiente ¿de qué? De adoración. Bendito sea su nombre. Entonces, la iglesia, ustedes saben por ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras algunos ejemplos que nos ayudan. Por ejemplo, Isaías estaba en el templo cuando el Señor le habló. Y él le dijo, heme aquí, envíame a mí. Ana, por ejemplo, cuando el Señor le ayudó a Ana y que Ana estaba ahí orando, pidiendo por lo que ella necesitaba, se dice que ella estaba en el templo, en profunda adoración, que solamente la escuchaba el Señor. Y la iglesia de Antioquía recibió la orden misionera, fue precisamente estando ahí. Por ejemplo, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho. Yo como ando bastante en carretera, cuando me toca asistir a las empresas de manera presencial, hay un lugar, por ejemplo, cuando me voy hacia el interior, que hay un espacio donde se pierde toda la cobertura. Yo puedo, por ejemplo, ir hablando por mi celular, que tiene bastante cobertura, y de repente ya se fue la señal. Ya la persona no me escucha. Por más que yo hablo, no me escucha. Pero yo tampoco puedo escucharle. Y la señal se perdió. Entonces, el problema no es precisamente que la compañía telefónica dejó de funcionar. ¿Cuál precisamente es el problema ahí? ¿Cuál sería el problema? Porque la compañía telefónica sigue funcionando. La antena de la compañía telefónica sigue transmitiendo. No ha dejado de transmitir. Es un espacio para nosotros reflexionar. El problema es que yo me salgo de la línea de la cobertura. Al tener que viajar hacia el interior, me salgo de la línea de la cobertura y ya entonces no puede llegar hacia mí la señal y por lo tanto no puedo escuchar la transmisión. Así también ocurre con la voz de Dios. El cielo nunca deja de transmitir. El cielo constantemente está transmitiendo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Sí, el cielo constantemente está transmitiendo mensajes. Hoy aquí usted ahí sentado le está transmitiendo. Pero hay que ver si usted tiene la línea ocupada o hay que ver si usted tiene la línea disponible para lo que el Espíritu Santo le está transmitiendo. El pastor decía con mucha tristeza que había una persona que había venido una semana antes. Parece ser que ya quizás le estaban llamando, le estaban diciendo tu contrato se está finalizando. Porque siempre digo que nosotros estamos aquí en esta tierra para cumplir un propósito divino. Por eso el Señor dijo bien claro, antes que llegara ese vientre, yo te conocí. Y antes que tú nacieras, yo te santifiqué. Le dijo a Jeremías, ¿verdad? Y así le dice a toda la persona. Y así le dice Pablo. Y el único que sabe cuándo el contrato firmado para venir para acá termina es el Espíritu Santo de Dios, que dice que Dios ya le hizo saber todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo comienza a tratar de mandar señal,
tratar de pasar su mensaje, pero muchas veces la persona tiene la línea ocupada. Hay veces que se hace el llamado y la línea está ocupada. Y como la línea está ocupada, la persona pierde la oportunidad de venir y aceptar al Señor. Y nosotros no sabemos cuál es el día. Por esa razón es importante, si es el tiempo, si es hoy, dice que hoy es, nosotros podamos escuchar su voz. No cerremos, no silenciemos, vamos a escuchar su voz y vamos a venir a Él. Entonces, Antioquía tenía señal completa porque vivía debajo de la antena. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿estamos nosotros viviendo debajo de la antena? ¿Tenemos señal completa? ¿O somos de los que muchas veces queremos decirle a Dios, Señor, bendíceme en este asunto, ayúdame en esta decisión que voy a tomar? Y enciende la antena y enciende la transmisión cuando le quiere decir a Dios eso. O tenemos todo el tiempo la antena encendida para recibir la transmisión del Señor y poder escuchar su voz. Hoy en día nosotros necesitamos ser sensibles a lo que es la voz del Espíritu Santo, y eso precisamente se cultiva. La sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo se cultiva. Eso no es de que hoy yo me pongo para que el Espíritu Santo me hable, no. Eso se cultiva en el día a día, en una relación de intimidad con Él, que es lo único que alimenta el alma, y luego esa alma alimentada por el Espíritu alimenta el cuerpo. Y por esa razón nosotros podemos estar de pie. Nadie escucha la voz de Dios, nadie escucha la voz de Dios por accidente. Y eso es importante que usted lo sepa. En todo hay un propósito, porque no hay de propósito en Él. Nadie escucha la voz de Dios por accidente. Jesús prometió muy claro y lo dijo en Juan 16:13, dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿con quién es que tenemos que conectarnos para nosotros poder saber, inclusive cuando nos vamos? Con el Espíritu Santo. Y esa es una gran realidad. Pero esa guía requiere una disciplina y requiere una quietud. Yo recuerdo cuando mi padre murió, que yo aprendí, siempre digo, a apreciar el silencio. Duraba muchas horas en carretera sin encender la radio, sin poner nada, porque aprendí a apreciar el silencio con la muerte de mi padre. En el silencio yo decía, wow, no había apreciado el silencio hasta ahora. Entonces, la quietud, en esa quietud es donde el Espíritu Santo habla. Por eso dice en el Salmo 46:10, está quieto y conoced que yo soy Dios. Está quieto. El oído espiritual es como un músculo, nosotros tenemos que fortalecerlo. ¿Y cómo lo fortalecemos? Con los devocionales. Cuando no lo fortalecemos se atrofia, como el cuerpo. Cuando usted no hace ejercicio, el cuerpo se atrofia. Cuando yo duro, por ejemplo, un mes que no puedo caminar por alguna carga de trabajo que tengo, me siento el cuerpo que lo tengo congelado. Ya no me muevo con la misma habilidad, pero tampoco me veo en el espejo como me gusta verme. Entonces, así mismo es el oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese oído es un músculo, es como un músculo, y se atrofia cuando usted no lo ejercita. ¿Y cómo nosotros lo ejercitamos? Con los devocionales, con apartarnos con Dios. Con apartarnos con Dios. Entonces, sí hay muchas cosas. Por ejemplo, en esta generación hay demasiado ruido. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y decimos que en esta generación hay tanto ruido, pero hay mucha soldera. Es donde más soldera hay. Y yo digo que es donde más soldera hay porque no se aprecia el silencio. Y al no apreciarse el silencio, donde hay más soldera. Por ejemplo, mi hijo me decía una vez, Enrique, que está allá sentado,
Mami, la persona tiene la música, la persona tiene las películas, la persona tiene todas esas cosas en las que se entretienen viendo como una anestesia. Esos son vías de escape. Cuando tú lo ves que no pueden estar en silencio, es que están escapando a la realidad. Y es verdad, eso es verdad. Entonces es la época donde nosotros tenemos más conexión, donde tenemos más ruido, pero es la época donde hay más soldera. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste es eso. Nosotros recibimos miles y miles de notificaciones que usted no se imagina. Mire, bombardeo por toda parte. Por ejemplo, yo estoy en tantos grupos que obligatoriamente tengo que estar en esos grupos, que yo lo tengo, hermano Fausto, que silenciar. No puedo dejar los grupos sin silenciar, porque si no los silencio, no me puedo concentrar en los trabajos, no me puedo concentrar en las sesiones con las personas. Entonces tengo que silenciar los teléfonos. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente nosotros al Espíritu Santo lo ponemos en modo silencio? Somos esos grupos que nosotros tenemos por el WhatsApp, tanto grupos como personas individuales que silenciamos también al Espíritu Santo. Hágase esa pregunta ahí. O Él sigue hablando. Él sigue hablando. Porque nosotros, cuando nosotros hacemos ese silencio, por ejemplo, yo me he dado cuenta muchas veces, y me da pena, que he tenido que tener todos esos grupos silenciados, que han pasado mensajes muy importantes. Y ya esos mensajes pasaron. Se me han pasado conferencias en las cuales tenía que ir. Usted no se imagina. Pero son tantas cosas que vienen y van, que entonces uno pues se entretiene con lo que llega arriba, que también es muy, muy importante. Y al usted tenerlo silenciado, pues entonces ya usted se pierde ese mensaje. Realmente nosotros tenemos que tener el tiempo para nosotros poder tener esa conexión con Dios. Porque si no tenemos ese tiempo para tener la conexión con Dios, va a pasar el mensaje derecho y nosotros no lo vamos a poder recibir. Y por eso es que andamos extraviados, y por eso es que estamos buscando personas a veces que nos digan, ¿qué Dios te dijo? Ora por mí. ¿Y qué te ministró el Señor? Oye, ora, dime para ver qué el Señor te ministró. A usted le ha pasado, porque a muchos le ha pasado. Entonces, esa iglesia de Antioquía nos enseña a nosotros a quitarle el silencio a Dios. Nos enseña a apartar tiempo para ayunar, a apartar tiempo para ministrar al Señor, hasta que su voz vuelva a sonar con claridad. Por ejemplo, cuando yo tengo unos devocionales, dos devocionales que son dos devocionales muy, pero muy íntimos y que también toman su tiempo, que es el devocional de la mañana. Yo me levanto muy temprano para ese devocional, y el devocional antes de acostarme. Yo tomo mi tiempo. Yo digo que una de las ventajas que me ha proporcionado todo este tiempo de estar soltera es precisamente la intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen? No se queda así tan serio. ¿A usted no le ha pasado también? ¿A usted no le ha pasado? Porque usted desarrolla una intimidad con el Señor que ya prácticamente usted está listo para cualquier relación, porque ya usted hizo el espacio. Es como nosotros decimos en la neurociencia, cuando usted hace ya el espacio en el cerebro, cuando ya usted lo adecua, ya ese espacio está ahí, usted lo puede activar en cualquier momento. Entonces ya con el Señor ese espacio está hecho, y es un espacio que no puede ser interrumpido, porque es un espacio donde yo tengo que escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted se pregunte, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y nosotros debemos entonces preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy viviendo en el ambiente donde Él me puede hablar? Porque muchas veces nosotros estamos preguntando por ahí, ¿qué querrá Dios que yo haga? No, yo estoy esperando a ver qué Dios me dice que yo haga. Pero ¿estoy yo en el ambiente que Dios me pueda hablar? Dígame a ver. Y yo soy un fiel testimonio de que Dios realmente habla, y habla de muchas maneras. Y qué lindo cuando Dios no habla, porque mire, nos previene del lío, que si no le habla, usted se mete en ese lío, y ay de usted después. Ay de usted. Wow. Entonces la agenda de Dios se revela en el altar, no se revela en el afán. Y es bueno que nosotros sepamos eso, que la agenda de Dios no se revela en el ajetreo diario, se revela en la quietud, ahí, en el altar, que un altar usted lo puede tener allá en su casa, aquí también cuando usted viene al altar, ahí Dios se le revela.
Y mire, el Espíritu Santo llama y aparta. Y esta es la parte que, mire, que más me estremeció de lo que fue la lectura. Que el llamado es personal y específico. El Espíritu Santo dijo, mientras ellos estaban en adoración, apartadme ¿a quién? A Bernabé y ¿a quién? Usted tiene la lectura ahí. Y a Saulo. Ustedes saben que Saulo es Pablo, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué no dijo apartar? Porque apartarme es de posesión, ¿verdad? Apartarme quiere decir de propiedad. Apartadme a Bernabé y a Saulo, son míos. Apartármelo, apartarlo para mí. El Espíritu Santo se presenta ahí como el dueño de la misión y el dueño del misionero. El dueño de la misión y el dueño del misionero se presenta ahí, el Espíritu Santo. ¿Lo sabemos así? El Espíritu Santo es el dueño de la misión y el dueño del misionero. El Espíritu Santo es el dueño de esta iglesia y el dueño de cada miembro de esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y el Espíritu Santo es que en un momento dado, de manera muy específica y muy particular, con apellido, dirá apartarme a fulano y apartarme a fulano. Y casi todas las posiciones que las personas ocupan en un momento dado, pues el Espíritu Santo que ha hablado en un momento de adoración, en un momento de sometimiento por entero a Él. Porque no es así por así. Porque cuando no es un llamado por el Espíritu Santo, no se sostiene la misión. Y dígaselo al que está a su lado. Cuando no es el Espíritu Santo que aparta, no se sostiene la misión. No se sostiene. No se sostiene. Entonces, usted puede ver que Él no pide el voluntario de manera general, sino que llama por apellido. Y Él llama por nombre. Como lo dijo ahí, apartarme a quién, a Bernabé y a Saulo. Este es el mismo patrón de todas las escrituras. Antes, en Jeremías, como le decía ahorita, antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Y antes de que naciera, ya yo te santifiqué. O sea, desde antes, desde la eternidad, yo te tengo esta misión. Y te mando para acá para que cumpla con esa misión. Y si no buscamos entonces la dirección del Espíritu Santo, mi querida Guillermina, vamos a estar en misiones equivocadas. Y por eso es que usted ve que muchas misiones fracasan. Muchas personas en la primera prueba caen porque no era esa la misión que le tocaba. Porque no se buscó la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos pueden decir lo que dijo Pablo? Dios nos llamó por su gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un misterio. Nos llamó por su gracia. ¿Quién entiende esto, no? Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso está en Gálatas 1:15. Entonces, ¿usted cree que el llamado de ellos, de Bernabé y de Pablo, comenzó en Antioquía? ¿Cree usted que comenzó en Antioquía el llamado de ellos? Dígame ustedes cada uno ahí. No empezó en Antioquía. El llamado de ellos se hizo público en Antioquía. Pero el llamado de ellos fue decretado desde la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado suyo fue decretado de la eternidad. Y qué bueno que usted obedeció al Espíritu Santo y usted está buscando del Señor. La gloria y la honra sean para el Señor, porque todo es, ¿por qué? Por su gracia. Todo es precisamente por su gracia. Ustedes, por ejemplo, en esa parte de que el Espíritu Santo reserva, si nosotros vemos en el mundo físico, por ejemplo, cuando están vendiendo inclusive hasta en plano, y una persona compra un apartamento, una casa, y la persona sigue vendiendo en plano, porque cuando le venden en plano le sale mucho mejor que después de construida, ¿verdad que sí? Muchas personas se han economizado muchísimo porque después suben los materiales y todo lo demás y dicen: wow, qué bueno que compré esto en plano, porque si lo hubiese comprado ahora a mí va a salir casi al doble. Tengo una persona que conozco, ¿verdad?, que me dijo así: qué bueno que lo compré en plano. Pero ¿qué pasa? Que si ese vendedor es responsable, ¿usted sabe lo que hace el vendedor? Le pone reservado. Le pone reservado para que cualquiera que pase por ahí sepa que eso está reservado. No se quita de ahí del plano, se queda ahí reservado.
Y si es también, por ejemplo, en un lugar, en una comunidad que se están vendiendo casas y se están presentando casas, como se utiliza también en Estados Unidos, que se ponen casa modelo, aquí también se están usando esa misma práctica. En un bendito sector se pone una casa modelo y entonces ahí pues la casa que se van reservando, que se van a comprar, ellos le van poniendo títulos reservados. Yo recuerdo una vez que estaba en Texas caminando bastante porque estábamos haciendo ejercicio de caminata y la señora que andaba conmigo me dice, mira, es una casa modelo, vamos a entrar. Increíble. Pero cuando salimos, digo yo, wow, pero todas esas casas tienen el sello de reserva. Dice, sí, ya solamente quedan como 2. Pero todo el que pasa por ahí, ¿qué hace? La tiene que ver las casas. La van a ver, la pueden ver y pueden entrar. Pero ¿qué pasa? ¿Están qué? Están reservadas. Entonces, cuando Dios aparta desde la eternidad, Dios le pone el sello de reserva. Pero eso no implica el que usted tenga que irse de donde Dios le ha asignado que se vaya, de donde su familia, si Dios lo quiere ahí, del pueblo donde usted vive, de su trabajo, de donde quiera que usted está, porque usted está reservado para Dios. Se dice que la santidad en lo concreto tiene mucho más peso que la santidad en lo abstracto, porque donde Dios quiere ver precisamente la santidad en la cosa concreta. Una vida de santidad, y por eso le pone el sello de reservado. Todo el mundo pasa por ahí, puede entrar a las casas, pero está reservada. Ese tiene identidad, está reservado porque tiene propósito y tiene identidad. No importa donde usted esté, está reservado. Dígale a que le está al lado, no importa donde esté, está reservado. Tiene dueño y tiene destino, ¿verdad? Tenemos dueño y tenemos destino. Que usted está soltero, siéntase feliz. Usted tiene dueño y tiene destino. Tiene dueño y tiene destino. No importa que esté soltero, porque tiene dueño y tiene destino. Y lo más importante es que ese dueño, ese destino es porque usted está reservado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso. Y ya vimos esa parte que el llamado está antes, está desde antes, ¿verdad? Precede el llamado. Y es importante que usted lo sepa porque hay 2 errores que se cometen. El autollamado. ¿Cuántos te ha visto personas que se autollaman? Levanten la mano los que han encontrado personas que se autollaman. Ay, ¿usted nunca ha visto personas que se autollaman para una misión? Pues mire, yo he visto mucha gente que se autollaman. Se autollaman. Sin que Dios le haya hablado, ellos se autollaman. Y hay otro realmente, ¿verdad?, que una institución lo llama, lo empodera de un cargo eclesiástico, pero Dios no lo ha llamado. Entonces ahí está el peligro. Entonces es muy importante, pero muy importante. Por eso nosotros buscar como Antioquía la dirección del Espíritu Santo. Y fíjense, la otra cosa que de la iglesia de Antioquía me sorprendió mucho, y fue que el Espíritu Santo pidió a los mejores. Y usted me decía, ¿cómo así que pidió a los mejores? Sí, usted sabe que el Espíritu Santo obra en toda la historia pidiendo lo mejor. ¿Qué pasaba cuando se hacían los sacrificios? ¿Qué se sacrificaba? Un becerrito que no tuviera ninguna mancha. Un becerrito que tuviera totalmente, ¿cómo? Nítido. Lo mejor de lo mejor para él. Imagínese usted si fuera una palomita. Tenía que ser, mire, hermosa. Porque era para él. Pero hoy en día, él sigue haciendo eso. Y en Antioquía, ¿usted sabe lo que hizo? ¿Ustedes sabían quién eran Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé eran los que realmente tenían la iglesia humanamente parado, porque Pablo y Bernabé fueron los que discipularon a toda esa gente que estaban ahí y los que habían levantado esa obra. Y usted dirá, es como que el Señor ahora a Pelkin y a Sori venga y diga, no, ustedes se van para una misión para el África. Lo mismo. Eso hizo con Pablo y Bernabé.
Pablo y Bernabé eran como los pastores autorizados por Dios, ahí en la iglesia de Antioquía. Los que habían llevado a esa iglesia a meterse en ese fervor con el Espíritu Santo. Pero mira quién Dios quiso, a ellos dos. Apartadme a quién, a Pablo y a quién, y a Bernabé. Entonces, eso hizo el Señor. El Señor puede en cualquier momento aquí coger dos líderes, decir, esos dos líderes yo los quiero apartados para tal misión. Pero hay que saber escuchar esa voz de Dios y hay que obedecerla. La misión de Dios no se financia con sobra y tampoco con lo que queda. La misión de Dios es con lo mejor, porque Él pide siempre que lo mejor. Por esa razón es que tenemos que estar nosotros prácticamente en consagración total si nosotros queremos que realmente Dios nos use. Y nosotros también vemos eso en el plano físico, que no podemos decir, pero mira, Dios no, ¿y por qué Dios actúa así? No, lo vemos también en el plano físico. Es una representación. Por ejemplo, cuando hay un torneo internacional, la federación, ¿a quién convoca? A los mejores jugadores. Y no importa que ellos en su equipo tengan también el torneo y estén jugando, convocó a los mejores jugadores, y para ellos es un privilegio, y también para esos clubes, que la federación convoque para ese torneo a esos jugadores que están ahí. ¿Y qué hacen ellos? Se lo entregan. Se lo entregan porque es que un honor que lo hayan llamado. Entonces el Espíritu Santo convocó a sus dos titulares de Antioquía. Los convocó para el torneo de la historia, para el gran torneo de la historia. Era el primer gran torneo de la historia. Convocó a sus dos mejores jugadores, a Bernabé y a Saulo. Y ese torneo era la evangelización de las naciones, por lo cual nosotros estamos aquí. Y ahora yo le pregunto a ustedes, si Dios hoy te pidiera lo mejor, ¿qué te puede pedir? Te puede pedir tus habilidades, te puede pedir tu talento, te puede pedir quizá tus hijos que se tengan que separar de ti, ¿verdad? Y aquí hay hermanos que han presentado a sus hijos, que se han tenido que ir a misiones o se han tenido que ir fuera porque Dios pues le hizo un espacio fuera. ¿Qué tú harías con eso? ¿Lo soltaría o haría una retención con excusa? Y si te llama a ti y te pide tu talento y tus habilidades, ¿qué tú harías? ¿Le pondría una excusa al Señor o te irías? Oye, no fue fácil, porque usted lee esa lectura de Hechos 13, del 1 al 4, ahí está de cómo nacimos nosotros, ahí está lo que se tuvo que dar para nosotros tener el Evangelio hoy, y para nosotros hoy estar aquí sentados y tranquilos, que si nos vamos con el Señor. ¿Sí o no? Muy pocos dijeron amén. ¿Qué está pasando? Diga amén. Oh, Dios mío, estos solteros, ¿qué está pasando? ¿No se quieren ir antes de? Entonces, ¿estamos dispuestos? Sí, nosotros vamos a decir como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y se dice que cuando usted también está soltero tiene mejor movimiento, y cuando está casado el Señor lo manda a los dos, porque el Señor no separa familia, el Señor une. Hermoso, ¿verdad, María? Muy hermoso, ¿no? Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Discernir y obedecer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Discernir y obedecer. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron. Entonces, ¿qué hubo ahí? Un discernimiento comunitario. Ellos ayunaron y oraron. ¿Para qué? Usted diría, bueno, pero ellos ayunaron y oraron porque no estaban confirmando que fue el Espíritu Santo. Sí, claro, ellos sabían que fue el Espíritu Santo, pero ellos querían hacer lo que el Señor siempre nos manda, el que nosotros realmente tenemos que en ese discernimiento estar seguros y dar esos pasos. Y por eso se llamó la iglesia completa, a que ayunara y a que orara, para tener ese discernimiento comunitario y estar fuera de peligro. Y usted dirá, ¿cuál es peligro? Bueno, uno de ellos, el fanatismo. ¿Cuántos religiosos no son bien fanáticos? Muchísimo. Y ese fanatismo lo lleva a emociones de tal extremo que dicen, Dios me dijo. ¿A cuánto no le ha pasado? Que dicen, Dios me dijo, para justificar cualquier capricho que ellos quieren.
Por ejemplo, una vez yo tuve una señora que fue a mi casa y me dijo, Dios me dijo que me diera esto, me diera esto, me diera esto. Y yo dije, wow, ¿te dijo Dios eso? Ah, pues mira, yo tengo que entonces yo voy a tener que ir también a dar el otro paso para ver qué Dios me dijo a mí. Y luego después entonces te llamo. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces hay otros que sufren de una parálisis que dicen, bueno, pero yo tengo que confirmar para ver si es Dios. Y entonces se paralizan. Por eso es que se recomienda el usted consagrarse para entonces usted saber si realmente Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Se puede decir amén, ¿verdad? Se puede decir amén. Entonces es muy importante porque realmente también Satanás se viste de ángel de luz para confundir, y después que se confunde, pues entonces la persona ha caído en la trampa. Ellos hicieron una obediencia inmediata. ¿Cuál fue la obediencia inmediata? Dice que ellos le impusieron la mano y lo despidieron. ¿Por qué? Porque cuando ya usted confirma que es realmente el Espíritu Santo y usted detiene eso, al usted detenerlo, usted está precisamente en una desobediencia. Y eso es bueno que usted lo sepa. Y es probable que esa puerta se cierre y el Señor entonces mande a otro. A pesar de que esas misiones son irreversibles, usted se queda sin realizar esa misión. Por eso es tan importante nosotros estar alerta y poder saber distinguir la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, decía el hermano acá, luego del video, que realmente cuando una persona se va a una misión, no se va solo. Ellos primero le impusieron la mano. Cuando le impusieron la mano, le estaban diciendo, tú vas en nombre nuestro también. Eso fue algo que hicieron, le pusieron la mano. Tú vas en nuestro nombre también. Pero también ellos los respaldaron, le dijeron no vas solo. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban respaldando con las oraciones y lo comisionaron, y en esa comisión también ellos lo estaban diciendo, nosotros estamos contigo y te vamos a proporcionar los recursos y las oraciones que ustedes necesitan para poder estar firmes. Y como nosotros en el plano físico vemos que esto también pasa. Aquí en Dominicana, nosotros sabemos que muchas personas anteriormente, ya no, porque saben que las leyes extranjeras están bastante difíciles. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay unas leyes con los inmigrantes que está muy fuerte. Pero antes, ustedes sabían que, por ejemplo, un familiar se iba para sacar la familia adelante cuando no tenían medios de sustento, ¿no? Y si lo tenían, pues no se sentían conformes, se iban y la familia entera los respaldaba. Y usted me decía, ¿y cómo los respaldaba? Bueno, vendían casas, hipotecaban, ¿verdad?, propiedades para poner a esa persona a que se montara y se fuera. Y lo acompañaban hasta el final. Entonces ahí usted lo ve y usted se da cuenta que no se iba solo esa misión. La familia completa se iba con esa persona. Porque luego que esa persona estaba allá, ¿de quién se ocupaba? De la familia, de mandarle dinero desde allá, y la familia siempre estaba pendiente de esa llamada. Entonces él no estaba solo en esa misión, la familia completa estaba con él. ¿Sí o no? Así era. Y así muchas familias en República Dominicana avanzaron y después vinieron a buscar, ¿verdad?, y llevaron los otros y siguieron entonces avanzando. Así mismo pasó con la iglesia de Antioquía. Ellos a Pablo y a Saulo lo llevaron, le pusieron su mano, le dieron los recursos, lo llevaron al tal puerto, lo despidieron y siguieron orando por ellos. Todo el tiempo siguieron orando, porque así es como se sostiene el ministerio. Entonces ahora yo le hago una pregunta. La madurez espiritual, usted sabe que no se mide por cuántas voces escuchamos, sino que la madurez espiritual de cada uno de nosotros se mide por lo que obedecemos. Y eso es así, no tanto que usted escucha, sino que tanto usted obedece, ¿verdad, Luis? Entonces, ¿qué le ha confirmado ya el Espíritu Santo y todavía usted lo tiene en revisión? Piense ahí usted, ¿qué le ha confirmado el Espíritu Santo? Además de que le haya confirmado una pareja y usted la tiene en revisión. ¿Qué le ha confirmado el Espíritu Santo además de eso? Que usted todavía lo tiene en revisión. Vamos a ver. ¿Qué le ha confirmado el Espíritu Santo?
que usted todavía lo tiene en revisión. Un segundo le doy. Póngase en cuidado ahí. Que todavía si usted está vivo es porque Dios cree en usted y cree que realmente usted lo va a hacer. Enviados por el Espíritu Santo, dice el versículo, ¿verdad? El 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Pero ¿qué pasa? Que aquí el verdadero remitente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como verdadero remitente, es el que capacita, es el que guía y es el que nutre, ¿sí o no? Y es el que proporciona los escenarios. Que es muy diferente cuando una persona se autollama o cuando a una persona lo designan sin la dirección del Espíritu Santo en la iglesia y lo comisionan sin el Espíritu Santo haber confirmado eso. Entonces ahí donde usted ve, donde la ambición ciega a la persona, donde la fama ciega a la persona y donde los proyectos personales también ciegan a la persona, y en cualquier tormenta que la persona tiene, la misión fracasa. ¿Cuándo fracasa la misión? Cuando la persona no ha sido comisionada por el Espíritu Santo. Así que téngase mucho cuidado. Si a usted lo llaman para algo, asegúrese que para eso que lo llamaron es el Espíritu Santo que está guiando a ese que lo llamó. Porque si no, su misión va a fracasar. Y cualquier proyecto que usted tenga a nivel humano no se puede comparar con lo que es usted tener éxito a nivel espiritual. Porque lo humano está regido por lo espiritual. Estar solamente en lo humano, eso es falacia. Eso es algo temporal. ¿Ve? Lo más importante realmente es cumplir con la misión espiritual. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nada vale más como en nosotros poder cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así es, así es. Entonces el Espíritu Santo dirige el camino. Usted sabe como Felipe, y hay veces que usted dice: Señor, hazme como Felipe. El Señor lo ha hecho de una u otra manera. A Felipe lo trasladó a un carruaje y Felipe ni sabía que lo llevó, pero allí el Señor le dio la palabra y le presentó el escenario. Una de las cosas que a mí me da mucha seguridad en la vida es la soberanía de Dios. Y yo puedo estar pasando por cualquier tipo de necesidad y yo digo: yo no tengo preocupación, porque yo confío en la soberanía de Dios. Dios, que es soberano, permite cualquier situación por la que usted pase, es porque Dios realmente eso lo va a usar para bien de su vida, y eso forma parte del entrenamiento para su misión. La gloria y la honra sea para el Señor. Y las personas que le pone al lado también forman parte del entrenamiento para su misión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ustedes vieron cómo el Espíritu Santo era el GPS que tenía Pablo y tenían Bernabé. Ustedes vieron cuando ellos querían avanzar, el Espíritu Santo no les permitió entrar a Asia. Usted lo puede buscar ahí en Hechos 16, del 6 al 10. Dice que el Espíritu Santo le impidió entrar a Asia. El Espíritu Santo mismo se lo impidió. Porque usted sabe que nosotros no vemos el mundo espiritual, pero cuando a usted se le impide entrar a un lugar, son ángeles que están ahí impidiendo que usted entre a ese lugar, porque no puedes entrar ahí. El Espíritu Santo no se lo ha permitido, por lo tanto no va a entrar. Y cuando usted no puede lograr algo y se le presentan miles de obstáculos, es el impedimento de que no puede entrar ahí. Pero cuando nosotros no vemos la dirección del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a reprender, nosotros nos incomodamos y comienza a fallecer nuestra emuná, nuestra fe, que no debería ser, debería fortalecerse nuestra fe. Y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como decía Pablo, no quiere que entre a Asia. Y Pablo entendió el llamado. Pero como el Espíritu Santo habla en la quietud, ¿cuándo usted cree que el GPS se activó? En la noche. En la noche Pablo tuvo una tremenda visión, donde ve ese macedonio llorando desesperado, que corran a ayudarle, que corran a ayudarle. Si Pablo desobedece, no llega el Evangelio a Europa, y por lo tanto no llega aquí a esta isla.
Y por lo tanto nosotros todavía tuviéramos como lo del video, pensando en Rancamanta y todo lo que usted escuchó por ahí, ciego totalmente de que ya Cristo vino y se dio como cordero una sola vez y para siempre, llevando allí todos los pecados de la humanidad. Toda la representación de Levítico mismo, porque el libro de Levítico es una representación del cordero inmolado que iba a venir sin mancha y sin contaminación a darse una sola vez por toda la humanidad. Tuviéramos como ese video con toda esa persona, no tuviéramos como estamos aquí, sabiendo que la santidad en lo concreto es que se practica. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un espejo y seamos una puerta para que muchos puedan alcanzar la salvación. Que nuestro único testimonio, donde quiera que estemos, sea esa prédica sin abrir la boca. Y mire cómo hacían los discípulos cuando encontraron a Jesús. Cuando ellos encontraron al Mesías, ellos decían, ven y ve, ven y ve. Ellos no discutían con nadie. Ellos no predicaban en ese primer momento que encontraban el Mesías. Ellos querían que todo el mundo viera al Mesías y se diera cuenta que el Mesías vino. Que ese cordero que estaban esperando, que iba a morir por todos ellos, que ya no habían que sacrificar más animales. En el día de hoy no quedaría una ovejita para comérsela, con todos los pecados de la humanidad. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Jesús hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Mire cuando le dijo a Natanael que vaya, que encontraron al Mesías. ¿Qué le dice Natanael? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Él no discutió, simplemente le dijo, ven y ve, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Entonces cada uno de nosotros, lo más que podemos decirle a la gente, ven y ve, ven y ve. Invítela a la iglesia, ven y ve. Que no se convierta en un momento que se le predique el evangelio, pero ese corazón se va ablandando y llega un momento en que ese corazón está tan blandito que con cualquier prédica esa persona viene a los pies de Jesús. Y qué alegría cuando usted ve que esa persona viene a los pies de Jesús. La gloria y la honra sea para el Señor. Como estaban los discípulos, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Qué bueno es predicar, ¿verdad?, para que los demás tengan lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí nosotros podemos decir que el Señor dijo en su palabra que Él iba a enviar el Espíritu Santo, que nunca más íbamos a estar solos y que el Espíritu Santo nos daría el poder. Él dijo en Hechos 1:8, para los que se creen débiles, para los que no miran a la cara, para los que se creen tímidos. Él dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde usted le quiere ser testigo al Señor? El que comisiona no abandona. El que comisiona acompaña. El que comisiona capacita. Y el que comisiona respalda. Y yo quiero que usted diga esta palabra para que le dé fe. El que comisiona no abandona. El que comisiona acompaña. El que comisiona capacita. Y el que comisiona respalda. Bendito sea el Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Ir y ser enviado. Ir sin ser enviado es un activismo. Y ser enviado y no ir es una rebeldía. La vida cristiana victoriosa se vive en el punto exacto donde el llamado de Dios y nuestra obediencia se encuentran. Donde el llamado de Dios y nuestra obediencia se encuentran, ahí es que se vive la vida victoriosa en el Señor. Y aquí tenemos un llamado a la consagración para que el Señor, ¿verdad?, como iglesia nos siga ministrando. ¿Estamos dispuestos nosotros a ir? Esa es la pregunta de la disposición. ¿Estamos dispuestos a ir? Después oí la voz que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Ir no siempre significa cruzar el mar. Porque quizá usted entiende que ir ahora mismo significa usted coger un avión, por ejemplo, irse para Orlando, irse para Puerto Rico, irse para Perú, para El Salvador.
No, ir a veces no significa usted cruzar el mar. A veces significa cruzar la calle. Ponga cuidado aquí. Que no voy a dejar mi eslogan de ponga cuidado aquí. Ir a veces, ¿verdad? Significa usted cruzar la calle. Ir a veces significa cruzar el pasillo de la oficina. Ir a veces significa ir a la sala de tu casa. Ir a veces significa ir donde tu vecino. Ir a veces significa ir a un hospital en un momento dado. Alguien que te espera que tú vayas y ores por él. Que te conoce y que tú le das fe. Yo recuerdo que me tocó visitar una señora que estaba en el hospital. Y cuando la vi, yo sabía que a esa señora le quedaba poco tiempo. Ella parece ser estaba como en su agonía ya. Pero ella cuando me vio, eso fue una cosa como increíble. Ella quería que yo le hiciera todo, que yo la moviera. Y no quería que la enfermera lo hiciera, solamente yo, solo me veía a mí. Y me decía, mira para allá, mira para allá, mira para allá. ¡Ay, no! Entonces ya yo me estaba dando cuenta que estaba en las últimas. Y yo dije, Dios mío, mira, como esa señora. Entonces ella pedía que le pudieran cantar. Y decían, sí, síganme cantando esos himnos. Y ya usted veía que la señora se estaba yendo. Y al otro día ya la señora partió. Entonces hay veces que alguien realmente, y en este caso, por ejemplo, el Señor sabe que para mí a veces es muy duro ir precisamente, a veces a los sepelios, Dios lo sabe por qué. Y realmente a ir donde personas ya están despidiéndose, Dios lo sabe por qué. Pero no sé, esa noche tuve que coger mi vehículo e ir a ese hospital. Dios me dio la fuerza. Entonces ir no siempre significa cruzar el mar. Se puede significar cruzar la sala de tu propia casa. El Señor te pregunta, ¿estás dispuesto a ir? Puede ser que alguien hoy sea su despedida. También contaba una vez una persona que fue a visitarnos. Y cuando esa persona fue a visitarnos, no sé, yo no podía tenerla cerca. Una persona normal fue a visitarnos, pero yo no podía tener a esa persona cerca de mí. Y en una que fuimos con esa persona, después que salimos de aquí de la iglesia, a la casa de un pariente, a esa persona yo la vi en otra dimensión. Y cuando yo la vi, yo no sabía qué estaba viendo. Y yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Y hasta me asusté. Y le dije a la persona que lo acompañaba y que lo había invitado a la iglesia, le dije, trata de invitar a esa persona de nuevo que vaya a la iglesia. No sé, pero lo veo, no sé dónde lo veo en otra dimensión. Esa persona falleció de manera trágica el sábado. Y me dio mucha pena. Y a mí me tuvieron que poner el video, porque yo decía, el pastor no hizo el llamado. Y sí, el pastor Pelkin hizo el llamado esa noche. Y me tuvieron que buscar el video. No, mira que sí, que el pastor hizo el llamado. Esa persona estaba aquí. O sea, ya esa persona estaba en ese tránsito. Entonces, escuchar la voz del Espíritu Santo es muy importante. Porque para el Señor un alma, yo siempre digo, tú no sabes qué tipo de alma tú tienes al frente. Tú no sabes qué alma tan grande tiene al frente. Tú no lo sabes. Mira Pablo, qué alma tan grande era esa. Mire David, qué alma tan grande era. Y sabían la persona qué tipo de alma tenía al frente. Y si Dios quiere usarte a ti para salvar esa alma tan grande que viene a ser tanto en este mundo. Entonces, escuchar la voz del Espíritu Santo es la pregunta de la sensibilidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga, porque no todo el mundo tiene ese oído. Y nosotros tenemos que estar perceptivo. Mire con esa persona, yo estaba totalmente perceptiva.
porque yo sabía que algo no andaba bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted apartó tiempo como Antioquía solo para ministrar al Señor y escuchar? ¿Cuándo fue esa última vez? Piense ahí, que ya estamos finalizando. ¿Cuándo fue esa última vez que usted apartó tiempo para usted ministrar al Señor y escuchar su voz para ver qué Él quiere que usted haga? Y obedecer su dirección. La pregunta de la consagración. Dice en Romanos 12:1 que presentéis vuestro cuerpo vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarlo en sacrificio. La consagración es firmar una hoja en blanco para que Dios ponga todo lo demás, todo lo que usted tiene. Usted la firma y Dios pone. Así que yo le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies.